Bienvenido y bienvenida a Cartas al Fundador. Esto es un espacio en el cual comparto aquellas cosas que me gustan. Como puedes ver, practico de forma constante aquello que se llama fallar rápido. He intentado probar distintos formatos y formas en las cuales poder compartir aquello que me interesa. Esta vez vengo en forma de audio. Conversando con un amigo, Álvaro Bajo, me daba cuenta que el formato vídeo, en concreto el de los sábados, me estaba impidiendo poder compartir de forma constante y quizás de una forma mucho más ligera aquellas ideas que me interesaban. Lo que voy a hacer es los sábados será en formato audio, los domingos en formato vídeo, porque en la versión premium de pago soy capaz de compartir en vídeo de una forma mucho más sencilla y más clara, ya que en este caso profundizamos en accionables y en herramientas que utilizamos en el día a día en las empresas, como crear un plan de carrera, un plan de incentivos, o en el caso del anterior, cómo somos capaces de alinear los objetivos individuales con los de la compañía. En esta ocasión te voy a pedir feedback, te voy a pedir que me acompañes en este proceso de aprendizaje, porque precisamente de eso se trata. Yo creo que el fallar rápido es probar, validar y sobre todo preguntarnos si de forma constante o no estamos generando valor. Hoy voy a hablarte del Radical Candor y cómo el Radical Candor puede ayudar a tu compañía, por un lado, a convertir equipos en equipos de alto rendimiento y por otro lado a crear una cultura en la cual se puede permitir el fallo y se puede sobre todo aprender muy rápido, que yo creo que a todos nos obsesiona. Por otro lado, traigo ejemplos de cómo no aplicar esta franqueza radical, este Radical Candor, puede incurrir en graves accidentes. Si nos preguntamos qué es el Radical Candor, el Radical Candor es una filosofía de comunicación que promueve la honestidad y la transparencia en nuestras relaciones, tanto personales como profesionales. Para entender mejor este término, pensamos en el equilibrio entre preocupación personal y crítica directa. La idea es ser capaces de expresar nuestros pensamientos y sentimientos de manera clara y sincera, buscando siempre fomentar el entendimiento mutuo, la confianza y el crecimiento personal y colectivo. Como podrás imaginar, dentro del Radical Candor encontramos dos tipos de estrategias principales. La primera es la crítica constructiva y la segunda el elogio sincero. La crítica constructiva consiste en dar feedback honesto y útil a los demás, mientras que el elogio sincero implica reconocer y valorar los logros de los demás. Sin duda, para aplicar el Radical Candor en tu día a día, te propongo seguir 4 pasos. Lo primero es compartir tus observaciones, es decir, describe de manera clara y objetiva lo que has observado en una situación específica. Lo segundo es compartir tus sentimientos, es decir, explica cómo te has sentido al presenciar esa situación, siempre de manera sincera y respetuosa. Tercero, comparte tus expectativas. Comunica cómo te gustaría que se manejara la situación en el futuro. Y cuarto y por último, pregunta por el feedback del otro, invita al otro a compartir sus sentimientos y pensamientos y busca formas de trabajar juntos para resolver el problema. La forma en la que yo lo aplico, abstrayéndome un poco del libro de franqueza radical, es intentar dar un feedback concreto y específico y sobre todo accionable. Es decir, no me vale con decirte qué bien, o me ha gustado mucho, o no me ha gustado nada, o dale una vuelta, sino es muy bien la reunión, en concreto me gustó la forma en la que diste respuesta a los problemas del cliente. Además, quizás mejoraría la forma en la que representaste visualmente porque yo creo que no se entendió. Lo que te recomiendo es que la próxima vez utilices esquemas mucho más sencillos. Como puedes ver, en este caso estoy utilizando las dos estrategias, es decir, te estoy dando feedback concreto y específico y sobre todo accionable para mejorar, y por otro lado te estoy diciendo también cosas buenas y aspectos que me han gustado para que, como bien dice el libro, no tengamos esa empatía que arruina, es decir, no interesarnos realmente por la persona y simplemente dar feedback positivo y banal, es decir, qué bien, vamos muy bien, me está gustando mucho, pero sin detallar o decir exactamente qué es lo que nos está gustando. Como podrás imaginar, no soy la única persona que aplica la franqueza radical. Para esto te traigo 3 ejemplos de personas que probablemente conozcas, hayas leído y si no te recomiendo profundizar, que lo han utilizado en sus compañías o que lo utilizan. Creo que el primero y más llamativo es Steve Jobs, en Apple. Todos sabemos que Apple tiene una forma de ver el mundo o una capacidad de practicar la excelencia en todos los procesos de su compañía, desde la ideación, a la creación, a la distribución de sus productos. Si has tenido la oportunidad de leer su biografía, habrás podido ver en constantes ocasiones cómo Steve Jobs pedía feedback o daba feedback de forma directa y clara a sus compañeros. Él invitaba a que en las reuniones sus empleados compartieran sus pensamientos sin miedos a represalias, fomentando la comunicación abierta y directa a la compañía.
porque pensaba que este era el camino para la excelencia. Situaciones en las que paró el desarrollo del iPhone, otras situaciones en las que lo llamaba a reuniones de consejo de guerra, donde invitaba precisamente a sus equipos a practicar esa franqueza radical. Otra persona que lo practica, Ray Dalio, que ahora has leído probablemente sus libros Principios, uno de sus principios precisamente es la verdad y la transparencia radical, en su libro Principios. Un ejemplo concreto es el que él utiliza un sistema de feedback basado en puntuaciones y comentarios, donde los empleados evalúan a sus compañeros y superiores en aspectos claves del desempeño laboral. Esta práctica fomenta la responsabilidad y el aprendizaje continuo, permitiendo que todos en la organización mejoren constantemente. Podrías darle la vuelta y sentirte de forma juzgado constantemente, es decir, con la sensación de que te están evaluando día a día, pero ¿no es la vida así? Es decir, ¿no es mejor recibir feedback para aprender? Sé que es un ejercicio difícil, es un ejercicio de exposición y de aceptar que probablemente no estemos haciendo las cosas. Y sobre todo que no estemos haciendo las cosas bien. Pero bajo mi punto de vista es algo que empujo de forma constante una y otra vez en las compañías. Y cerramos este bloque con Elon Musk. ¿Quién no conoce a Elon Musk? Al más allá de que podamos opinar sobre su gestión en Twitter o no, yo creo que es una persona que busca constantemente ese feedback honesto y directo. Ha instaurado una cultura de comunicación abierta en Tesla y SpaceX. Un ejemplo de esto es cuando en un correo electrónico a sus empleados les pide sugerencias y críticas directamente hacia él. Al eliminar esta barrera jerárquica, Elon Musk fomenta un entorno en el que los empleados pueden compartir sus ideas y preocupaciones sin temor. Quizás esto podremos ponerlo en entredicho, es decir, ¿quién se atreve a decirle algo a Elon Musk? Claramente, para poder hacer esto, una de las claves que verás al final se trata de crear un entorno de confianza, un entorno en el cual precisamente el dar este feedback no sea un castigo, es decir, decirle a tu superior o a tus compañeros que algo no está sucediendo como esperabas que ocurriera o que debería mejorar. Todos estos conceptos los podemos encontrar en el libro de Kim Scott, autora de Radical Candor, Franqueza Radical. Ella es quien plantea el concepto y las prácticas que hoy estamos discutiendo. Scott propone que al combinar el cuidado personal con la crítica directa, podemos mejorar nuestras relaciones y nuestra capacidad de trabajar juntos. Una de las cosas que repito de forma constante en el Upgrade Camp es que la confianza es un sentimiento, al igual que el trabajo en equipo. Yo no puedo obligarte a que trabajes en equipo, no puedo empujarte a que lo hagas, ocurre. Al igual que la confianza, yo lo que tengo que hacer es trabajar mediante las acciones que tú puedas confiar en mí, que se genere esa confianza mutua para poder trabajar de una forma mucho más sencilla. Si nos preguntamos qué importancia tiene, o al menos qué importante es dentro de las empresas la franqueza radical, déjame ilustrarte con un ejemplo trágico. Es decir, vamos a hablar o analizar el accidente del vuelo 965. Este trágico suceso fue causado en gran medida por una falta de comunicación entre los pilotos y los controladores aéreos. La falta de franqueza en esta situación contribuyó al desenlace fatal. El vuelo 965 se estrelló en 1995 debido a errores de navegación y sobre todo de comunicación. Los pilotos y los controladores aéreos no se comunicaron de manera clara y directa, lo que llevó a confusiones que resultaron en el accidente. Si lo piensas, si hubiera existido una comunicación más abierta y sincera entre los pilotos y los controladores aéreos, es posible que el accidente se hubiera evitado. La aplicación de franqueza radical en situaciones de riesgo es fundamental para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los involucrados. Aquí te invito a reflexionar sobre situaciones en las que la franqueza podría haberte sido útil, evitando así malentendidos y errores. Es decir, ¿has vivido alguna experiencia en la que la comunicación más abierta y sincera hubiera sido beneficiosa? Para mí es algo que hablo constantemente con Salvador Serrano, la persona que junto conmigo está liderando la dirección de Méndez Saltarén. Yo hablo de que quizás en espacios o paredes, si queremos ponerlo así, que construyen nuestra compañía, podemos estar obviando una humedad, como si fuera una casa, en la cual decimos, bueno, parece que hay una humedad. Pasan las semanas, pasa el tiempo y nos vamos dando cuenta cómo esa humedad crece y cómo del día a la mañana realmente el problema era mucho más grave y se cae la pared completa. Es decir, por no ser capaz de levantar la mano, por no ser capaz de quizás señalar una situación que esté causando problemas inicialmente leves, se puede convertir en un gran problema después. Por eso yo invito de forma constante al pensamiento crítico, el cual espero hablar no solo aquí, sino en otras ocasiones, porque creo que forma parte o forja el carácter de nuestras compañías. Tener la oportunidad de no dar nada por sentado,
o es lo que llevamos en nuestros principios, aquello que llamamos rebeldía elegante. Y con todo esto, espero que haya sido ameno y que se entienda el concepto, volviendo a repetir el concepto como esa capacidad de ser directo y claro a la vez que se es empático y se preocupa por las personas. Yo creo que la franqueza radical es una gran herramienta para un manager. Para esto, te voy a dar los pasos que utilizamos nosotros para aplicarlo dentro. Lo primero es establecer un entorno seguro, es decir, tienes que fomentar en tu cultura donde los miembros de tu equipo se sientan cómodos compartiendo sus opiniones y preocupaciones sin miedo a represalias. Es decir, en el momento en el que alguien esté señalando que algo va mal, que tu primera reacción no sea la defensiva, que no sea de castigo, que no sea quitarle del proyecto. Como segundo punto, fomentar el feedback bidireccional. Es decir, no solo vale que tú en el one-on-one estés dando feedback, sino que también lo pidas. Es decir, pide de forma constante feedback. Anímate y sobre todo date la oportunidad de exponerte, porque una de las claves del liderazgo precisamente es esa, es la exposición y mostrarte vulnerable. En el tercer punto nos damos cuenta que de nada vale que estas acciones sean de forma aislada. Lo que tenemos que hacer es conseguir que esto sea un hábito. Por lo tanto, lo que te propongo es que las sesiones de feedback sean regulares. Es decir, organiza reuniones periódicas en las cuales los compañeros de tu equipo puedan exponer observaciones, sentimientos y expectativas sobre el trabajo y las relaciones laborales. Esto no es fácil. Podemos empezar regalándoles el libro de franqueza radical a los miembros de tu equipo, pero claramente hay que capacitarlos y ofrecerles recursos, es decir, herramientas y formación para que aprendan a dar feedback constructivo. De nada vale si estás escuchando dale una vuelta, o qué bueno, qué bonito, me gusta. Intenta eliminar estas frases de tu vocabulario si no eres capaz de dar un feedback concreto y específico. Es decir, tienes que dar la razón concreta y específica de por qué te gusta o por qué no te gusta. El quinto punto, y es algo que me enseñó uno de mis socios, André Méndez, es celebrar los éxitos y aprende de los errores. Es decir, reconoce los logros, premia aquellos logros en público y sé capaz de utilizar los fallos, los errores para aprender. Es lo que he citado al principio. Mi mentalidad y mi mantra es fallar rápido. Asumo que voy a fallar y es el camino para poder aprender más rápido. En el sexto nos encontramos con la escucha activa, es decir, de nada vale que la gente se siente, te dé feedback si no eres capaz de escuchar de forma activa. Para esto dedicaré un capítulo entero, o probablemente varios, para hablar de lo difícil y de qué es esto de escuchar activamente. Y por último y no menos importante, sé un modelo a seguir. Es decir, creo que no hay nada mejor como ser tú la persona que se expone, ser tú la persona que se esfuerza en dar ese feedback concreto y específico y ser tú quien es la persona que está pidiendo de forma constante ese feedback, que cuando lo recibe no se cruza de brazos o se pone de mal humor o se pone a la defensiva. Es normal que las primeras veces que ocurra te pase, pero yo te animo precisamente a exponerte y ser un ejemplo para todos tus compañeros y compañeras. Los riesgos por los cuales pueden impedir que esto ocurra son sencillos de dibujar. Es decir, lo primero es herir los sentimientos de las personas con las que trabajas, los malentendidos y la resistencia al cambio. Para esto, si quieres, comparte este audio con aquellos compañeros que creas que necesitan entender este concepto un poquito más allá, ser un poquito más exigentes, porque yo creo que la excelencia va precisamente de salirnos de la norma, es decir, es muy fácil decir me gusta o no me gusta, pero creo que hoy lo que intento transmitirte es que no hay nada más poderoso como ser franco y directo, evitar aquellas críticas de forma indirecta y si tienes un conflicto, que creo que es lo más doloroso, enfrentarlo de forma directa. Muchísimas gracias, nos vemos en Cartas al Fundador la semana que viene. Recuerda que el domingo vendré con vídeo en la versión premium y estoy trabajando en un podcast. Encantado de seguir aprendiendo de ti semana a semana y nos vemos. Muchísimas gracias.